Indicador. Los indicadores son aquellos que nos permiten conocer las condiciones del agua, aire, suelo y de los ecosistemas. Nos dan valores resumidos en indicadores para entender mejor el estado del ambiente. Estos son medidos o observados para conocer las condiciones del ambiente. Existen dos tipos de indicadores, los físicos y los químicos. Los físicos son aquellos en los cuales el agua puede contener tanto partículas en suspensión como compuestos solubilizados, permitiendo conocer el contenido total de sustancias no volátiles presentes en el agua. Además, también son sustancias que permiten la proliferación de vectores por acumulación. Los químicos son aquellos que están relacionados con la capacidad del agua para disolver diversas sustancias, entre las que podemos mencionar están los sólidos disueltos, el pH, la dureza, la conductividad, permitiendo medir la naturaleza del agua, como su acidez, salinidad, etc. Contaminante. Un contaminante es todo aquel agente con capacidad para producir efectos nocivos y no deseados en el ambiente, a las personas o a las cosas. Son emitidos por las fuentes de emisión que pueden ser naturales o artificiales y causan alteraciones en la composición de la materia. Existen tres tipos de contaminantes, como son los biológicos, los químicos y los energéticos. Biológicos. La contaminación biológica es causada por organismos con un determinado ciclo de vida, durante el cual, para realizar dicho ciclo, habitan en entornos en los cuales son capaces de degradar el aire, el agua, el suelo y los alimentos, siendo un gran peligro para los seres vivos. Además, también es causado por los vertidos contaminantes que pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Dentro de esto existen cuatro grandes grupos, como el grupo 1 contiene a los agentes biológicos que resultan poco probables que causen alguna enfermedad en el hombre. Un ejemplo de esto es la Escherichia coli. El grupo 2 contiene a los agentes patógenos que pueden causar enfermedades en el hombre. Se propaga de forma colectiva, pero existe un tratamiento eficaz. Un ejemplo este es el virus de la gripe. El grupo 3 contiene a los agentes patógenos que causan graves enfermedades en el hombre. Se propaga de forma colectiva, pero existe un tratamiento eficaz. Un ejemplo de esto está la hepatitis B. Y por último, el grupo 4 contiene a los agentes patógenos que causan graves enfermedades en el hombre. Es muy peligroso ya que se propaga de manera colectiva y no existe un tratamiento eficaz. Un claro ejemplo en la actualidad tenemos el COVID-19. Contaminantes químicos son de forma natural o provienen de fuentes industriales, edificaciones humanas, actividades agrícolas, pesticidas, etc. Se dividen en inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos son diversos productos disueltos o dispersos en el agua, provenientes de descargas domésticas, agrícolas o provocados de la erosión del suelo. Se dividen en aniónicos y metálicos. Los aniónicos no son tóxicos, sin embargo, causan problemas ambientales cuando son usados en grandes cantidades. Los metálicos son sustancias de origen natural, se vuelven contaminantes por la actividad humana. No son biodegradables. Algunos son elementos esenciales de los organismos vivos. Los orgánicos son varios y se encuentran formados por moléculas de estructura química diferente. Hay varios tipos por su estructura: xenobióticos, hidrocarburos aromáticos. Por su estructura se dividen en cadenas hidrocarbonadas, cadenas de carbono. Xenobióticos pueden degradarse por oxidación o radiación solar. Los hidrocarburos aromáticos son generados por la combustión incompleta de la materia orgánica, producen contaminación al componente físico y algunos son cancerígenos. Contaminantes energéticos se obtienen de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas, pero no siempre, como es el caso de la energía nuclear o las grandes presas hidroeléctricas. Durante su proceso de producción, distribución y consumo tienen altos costes ambientales. Los más nocivos e insostenibles para el medio ambiente es la emisión de gases de efecto invernadero. Hay varios tipos: mecánica, térmica, nuclear, electromagnética. Mecánica son residuos contaminantes detectados que se encuentran en las partes metálicas y plásticas, vidrios y parabrisas y en las baterías. Causan un efecto tóxico al derramarse o cuando están expuestos en el aire. Térmica afecta a los ecosistemas acuáticos, provoca la proliferación de organismos patógenos. Nuclear provoca daños a corto o a largo plazo dependiendo del tipo de radiaciones. Los elementos químicos en la naturaleza producen naturalmente radioactividad. Electromagnética, causada por la exposición excesiva de las personas a emisiones electromagnéticas generadas por antenas de telefonía, líneas de alta tensión, transformadores.
Existen 4 tipos de métodos: espectroscopio, electroanalítico, de aislamiento y separación, y biológico. El método electroanalítico se realiza por potenciometría, por electrometría y conductimetría. El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno disuelta en el agua. Puede ser un indicador del nivel de contaminación del agua y de que también puede soportar a formas de vida. Los niveles altos de oxígeno disuelto indican la buena calidad del agua. La muestra debe ser recogida en una botella Winkler de 300 mililitros. Se recomienda también tomar la temperatura. Para el transporte de la muestra se deberá añadir 1 mililitro de sulfato de manganeso, alcali, yoduro ácido y ácido sulfúrico concentrado por cada 300 mililitros. La muestra se vuelve amarilla por la presencia de oxígeno o blanca por su ausencia. Esta muestra se puede conservar hasta por 24 horas antes de la llegada al laboratorio. En el laboratorio se puede almacenar por un máximo de 6 meses. Algunas de las interferencias son agentes oxidantes, reductores, burbujas de aire en la muestra, iones nitrato, nitrito, materia orgánica y sulfuro de hierro. El oxígeno disuelto puede ser determinado mediante 2 métodos estandarizados. El método de titulación Winkler es el más barato. Se necesita una bureta, matraz, pipeta, embudo, tiosulfato de sodio 0.025 normal y la muestra preservada. 1. Llenamos un matraz con 200 ml de la muestra. 2. Llenamos la bureta con la solución de tiosulfato de sodio. 3. Abrimos la llave de la bureta hasta que el color cambie a amarillo pálido. 4. Añadimos almidón hasta que la muestra se vuelva azul. 5. Abrimos la llave de la bureta y la cerramos cuando se vuelva transparente. 6. Anotamos la lectura final de la bureta. 7. Para calcular la cantidad de oxígeno disuelto, utilizamos la siguiente fórmula. 8. El resultado se obtiene en miligramos litro. En la laguna del Quilindaña se ha tomado una muestra de agua en 2 recipientes Winkler, de 300 mililitros cada uno. Se ha procedido a la incorporación de 3 reactivos preservantes y se ha determinado que existe presencia de oxígeno disuelto en el agua. Posteriormente se ha trasladado la muestra al laboratorio para su análisis, donde en la aplicación de los reactivos para la titulación arrojaron los siguientes datos. ¿Cuántos miligramos litros de oxígeno disuelto hay en la muestra? El volumen de la muestra es de 201 mililitros. La normalidad del tiosulfato de sodio es de 0.025 normales, el valor fijo es de 10, el volumen de la botella es de 300 mililitros y el volumen del tiosulfato de sodio de la titulación es de 8.6 mililitros. Para calcular la cantidad de oxígeno disuelto utilizamos la siguiente ecuación. El volumen del tiosulfato de sodio por la normalidad de la solución por 8000, que es un valor fijo, por el volumen de la botella, y todo esto sobre el volumen de la muestra de agua por el volumen de la botella menos 3. Este 3 se refiere al número de mililitros que fueron agregados por los reactivos preservantes en el protocolo de muestreo. Intercambiamos los valores que tenemos en la tabla y solamente basta con resolver esta ecuación y nos da un resultado de 8.64 miligramos sobre litro. Para el método electrométrico se utiliza un electrodo de membrana. Este método es muy fácil y normalmente se realiza directamente en el campo. Es tan sencillo como conectar el electrodo de membrana al oxímetro, prenderlo y sumergir el electrodo en el agua. Sin embargo, necesita estar calibrado. Se puede calibrar por aire, agua saturada, Winkler e incluso por líquidos del equipo. La calibración se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. La calibración por aire es la más sencilla. Primero verificamos que en la membrana no existan ni burbujas ni suciedad. Conectamos la sonda al medidor, encendemos el medidor y esperamos a que termine el acondicionamiento. Presionamos el botón calibrar y esperamos a que la pantalla muestre la opción confirmar y la apretamos. Y listo, ya podemos medir el oxígeno disuelto. Si queremos cambiar la unidad de miligramos litro a porcentaje de saturación, podemos utilizar la siguiente tabla. Es tan simple como buscar la intersección entre temperatura y oxígeno disuelto. Si queremos encontrar un valor entre los valores propuestos, debemos interpolar. Por ejemplo, en la muestra de la laguna del Quilindaña tenemos una temperatura de 5.6 grados centígrados y una cantidad de 6.3 ppm de oxígeno disuelto. En este caso debemos aplicar una interpolación doble. Primero, interpolamos los 5.6 grados centígrados en la columna de 4 partes por millón. El resultado es de 31.8% de oxígeno disuelto. Ahora interpolamos los 5.6 grados centígrados en la columna de 8 partes por millón. El resultado es de 63.4% de oxígeno disuelto. Por último, interpolamos los 6.3 partes por millón para los porcentajes obtenidos en 4 y 8 partes por millón. El resultado final obtenido es de 49.9% de oxígeno disuelto. Este es el porcentaje de oxígeno disuelto de una muestra tomada a 5.6 grados centígrados
y con una cantidad de 6.3 partes por millón de oxígeno disuelto. También se pueden transformar con ayuda de algunas páginas en Internet, aunque también es necesario agregar el valor de la altitud del punto del muestreo. El pH es la medición relativa de iones de hidronio y hidroxilo en el agua. Su escala va de 0 a 14, siendo 0 un ácido fuerte y 14 una base fuerte. Es importante pues evalúa qué tan indicada es el agua para las especies. Si es demasiado ácida o básica, puede provocar impactos en la vida acuática. Lo ideal es un pH neutro. Se debe recoger 100 mililitros de muestra en un recipiente de plástico o vidrio. Debe llenarse completamente sin aire. Se enfría entre 1 a 5 grados centígrados para una preservación de hasta 6 horas antes de llegar al laboratorio. Lo más recomendable es realizarlo in situ. Las interferencias pueden ser capas de materiales aceitosos y ion sodio en soluciones mayores a pH 10 y cambios de temperatura. Los indicadores de pH son sustancias que cambian de color, se encuentran como tiras de pH. La ventaja es que son muy baratas y no requieren calibración. La desventaja es que no son exactas y solo nos dan una idea del pH. Además, no sirven en soluciones coloreadas. Para usarlas solo basta con sumergir las tiras en el agua, esperar unos segundos y comparar el color resultante con los colores de referencia presentados por el fabricante. Los electrodos de pH pueden ser de sobremesa o portátiles. La ventaja es que son muy precisos y muy fáciles de usar. La desventaja es que son caros y tienen una vida útil limitada. Su funcionamiento es sencillo. 1. Prendemos el medidor de pH y con una pipeta de agua destilada limpiamos el electrodo. 2. Calibramos con los buffers apropiados. 3. Sumergimos el electrodo hasta 2 centímetros en el agua. 4. Esperamos un minuto hasta que el resultado se estabilice. 5. Anotamos la medida en unidades de pH. 6. Limpiamos el electrodo con mucha agua destilada. 7. Golpeamos sobre un papel para secar. 8. Al finalizar guardamos el electrodo en una solución de 3 molar de cloruro de potasio. Siempre se debe calibrar antes de empezar las mediciones y más de una vez si se miden pHs muy ácidos o muy básicos. Utilizamos soluciones buffer de pH 4, 7 y 10 para su calibración. Unos equipos solo usan un punto de calibración, otros 2 y otros 3. Mientras más se usen es mejor, pero el equipo es más caro. Se calibra de la siguiente manera. Enjuagamos un vaso de precipitación con agua destilada y esperamos hasta que se seque. Vertimos el buffer de pH 7. Introducimos el electrodo apagado. Esperamos hasta que se estabilice. Si el indicador apunta a un pH de 7 no es necesario calibrar, pero si muestra otro valor se debe ajustar hasta que el valor sea 7. Cuando acabamos desechamos el buffer, apagamos el medidor y lavamos con agua destilada, secamos golpeándolo en una toalla. Realizar los mismos pasos para calibrar con los buffers de pH 4 y 10. Es la capacidad de una sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica depende de la concentración iónica total que tiene una disolución. Unidades siems por centímetro, microsiems por centímetro, milisiems por centímetro y microohms por centímetro. La estimación de la conductividad nos permite determinar los sólidos disueltos totales y dureza total. Permite evaluar riesgos para diferentes tipos y usos de agua. Protocolo de muestreo. La medición debe realizarse in situ, llevar al laboratorio, se debe recolectar en un envase de 50 ml y refrigerar a 4 grados centígrados. Interferencias son la temperatura de la muestra, los residuos almacenados en el electrodo. Se debe evitar mediciones en temperaturas extremas, soluciones ácidas o básicas que pueden dañar la celda. Para este experimento necesitaremos un foco con su boquilla, un cable conductor de electricidad, un recipiente, 5 líquidos distintos que en este caso son agua destilada, agua con sal, leche gaseosa y limpiapisos. Un lado del cable debe estar separado y vamos a sujetar los dos extremos en el recipiente con la ayuda de cinta adhesiva. Vertimos el agua destilada que en teoría no debería conducir la electricidad. Ahora vamos a hacer lo mismo con el agua con sal, la leche, la gaseosa y el limpiapisos. Como vemos, todos presentan iones, por lo que son conductores. Para la medición necesitamos una célula de conductividad, una zona de temperatura que suele venir incluida, un conductímetro y el agua. Primero calibramos el equipo. Segundo, lavamos la celda con abundante agua desionizada hasta que quede limpia. Tercero, encendemos el equipo. Cuarto, introducimos la celda en el agua. Quinto, esperamos hasta que el valor se estabilice. Sexto, anotamos el valor. Primero, se deben tener las soluciones de agua ultrapura con cloruro de potasio de distinta molaridad. Segundo, lavamos la celda con agua destilada. Tercero, encendemos el equipo y sumergimos la celda en la solución de 0,001 molar. 4. El valor debe corresponder a la siguiente tabla, caso contrario prestamos calibrar. 5. Lavamos la celda con agua destilada y repetimos los mismos pasos para las molaridades faltantes. Con el valor de la conductividad eléctrica se puede calcular el valor de la dureza total y de los sólidos disueltos. Para ello podemos usar las siguientes ecuaciones.
Por ejemplo, la conductividad eléctrica en la laguna de Pisayambo es de 101 microsiemens por centímetro. ¿Cuál es su dureza total y su total de sólidos disueltos? Usamos la primera ecuación y reemplazamos el dato de conductividad. La dureza total es de 51.93 miligramos por litro. Ahora calculamos los sólidos disueltos totales mediante la regla de 3 simple. El resultado es de 72.14 partes por millón de total de sólidos disueltos. Si vamos a usar esta agua para riego, debemos guiarnos en la tabla 7 del TULSMA libro 6 anexo 1. Comparamos la conductividad eléctrica en milimos por centímetro. Para ello debemos transformar la unidad dividiendo 101 microsiemens para 1000. De esta manera obtenemos 0.101 milimos por centímetro. Según la tabla, esta agua no tiene ninguna restricción de riego. Nos debe dar este mismo resultado para sólidos disueltos totales. Entonces comparamos los 72.14 partes por millón de sólidos disueltos totales en la tabla y vemos que no tiene ninguna restricción para el riego. Tema: determinación de coliformes totales y Escherichia coli de aguas mediante la técnica de sustrato definido, coli-LERP, por el método de número más probable. El coliforme fecal y la Escherichia coli son parte del grupo de coliformes totales, quienes se originan en las heces de los animales. Sirven como indicadores tanto en el suelo y en el agua para saber qué fallas existen en la eficiencia del tratamiento y la integridad del sistema. Existen diferentes métodos para la determinación, como es el método por filtración, siembra en profundidad, métodos del número más probable. Este último método está recomendado para el análisis en muestras de agua en general, ya sea potable, de consumo humano, etc. Limitaciones e interferencias. Si la muestra no es procesada dentro de las 24 horas siguientes a su recolección, no se debe procesar. Se debe desinfectar el área de trabajo antes y después del procedimiento. Todo material debe estar estéril. Debemos agitar muy bien la muestra como también las disoluciones. Para leer los resultados obtenidos se debe tener en cuenta la intensidad de color, que debe ser el mínimo color amarillo, y debemos compararlo con el frasco indicador, ya que es un patrón, para evitar el falso positivo y el falso negativo. Se utilizan varios aparatos y reactivos. En los aparatos es el autoclave, la incubadora Brinder, cámara UV, selladora de sobres Quantitrial. En los materiales, una probeta graduada, vasos de precipitación, cajas Petri, frascos para tomar la muestra en vidrio, pipetas, micropipetas, puntas azules y amarillas, mecheros de alcohol, tubos de ensayo, espátulas y guantes de carnaza. En los reactivos de utilizar es el ácido etilediamino tetracético al 15% y esterilizar a 121 grados centígrados el tiosulfato de sodio al 0.025 de normalidad, al alcohol industrial, agua ultra pura, medios de cultivo coli-LERP, agua de peptona tamponada a 1%, se debe verificar la fecha vigente. Toma de la muestra. Se recogerá en un recipiente estéril, sea plástico o de vidrio. Cada recipiente deberá recoger 100 ml. Adicionar 0,12 ml de tiosulfato de sodio y refrigerar entre 2 a 5 grados centígrados. Esterilización. Todo material será esterilizado a 121 grados centígrados por 15 minutos. Colocar la ampolla Stericon sobre la caja Petri. Verificar el cambio de color llevándolo a incubar por 48 horas a 60 grados centígrados. El color violeta define bien esterilizado, el color amarillo mal esterilizado. Preparación del medio. Disolver 22.5 gramos de 1000 mililitros de agua destilada. Colocar en la plancha de calentamiento para lograr la disolución. Lleve a 121 grados por 15 minutos a 15 psi. Refrigera a 4 grados centígrados. Tiempo máximo de almacenamiento: un mes. El agar Plate Count es un agar listo para una detección cuantitativa rápida y asegurar la cantidad de bacterias contadas. Preparación de las cepas. Esterilice el área de la siembra con hipoclorito de sodio al 2%. Marque 4 tubos con los nombres de las cepas y agregar de 3 a 5 ml de agua peptona tamponada. Tome las colonias que se van a sembrar, haga una solución de esta y el agua peptona, lleve a incubación por 2 horas a 36 grados centígrados. Tome una asa bacteriológica, haga la siembra en la superficie de la caja Petri con el medio de cultivo. Realizada la siembra de cada una de las cepas, lleve a incubar por 24 horas a 36 grados centígrados. Dejar a temperatura ambiente y luego pásela a la nevera a 4 grados centígrados. Las cepas están listas para utilizarlas. Procedimiento de análisis. Las muestras deben realizarse en las disoluciones de acuerdo a su aspecto, olor y procedencia. Encienda el sellador 15 minutos antes de su uso. Tome 1 mililitro de la muestra, coloque dentro del frasco para dilución. El frasco contiene 99 ml de agua esterilizada. Agítese bien.
Golpee suavemente el vial sobre la mesa. A los 100 ml de disoluciones se les adiciona el contenido de un vial de Colilert. Vierta toda la suspensión de una bolsa Quanti-Try, asegúrese que no exista burbujas. Coloque la bolsa sobre la plantilla de caucho, asegúrese de que la boca coincida con los orificios de la plantilla, incube por 24 horas a 36 grados centígrados. Los resultados se determinan mediante el conteo de los pozos positivos grandes y los pozos positivos pequeños. En el ejemplo, se ha determinado que se han contado 5 pozos grandes positivos y 3 pozos grandes negativos. Determinar el NMP de la muestra mediante la tabla de determinación por intersección. Los pozos grandes positivos están en las columnas y los pozos pequeños positivos están en las filas. Realizamos con la siguiente fórmula. NMP es igual a la intersección por el volumen de la dilución. NMP es igual a 8.4 por los 100 mililitros de la solución es igual a 840 NMP. El espectrofotómetro es un dispositivo que se usa en diferentes campos de las técnicas de medición para el análisis de color y se usa para determinar la concentración de un amplio número de compuestos de una solución. Cada analito molecular tiene la capacidad de absorber ciertas longitudes de onda de la radiación ultravioleta visible. Un espectrofotómetro UVIS se compone de una fuente de energía radiante que emite luz a un monocromador o selector de longitud de onda que fragmenta la luz. Estas ondas pasan por la cubeta con la muestra y llegan al detector. La toma y la preservación de la muestra va a variar para cada analito que se desee medir. De la misma manera, la longitud de onda con que se mida va a depender del analito, por lo que se recomienda revisar el manual del equipo. Se debe controlar las variables que interfieren en la absorbancia, como son la naturaleza del disolvente, el pH de la disolución, la temperatura, las concentraciones altas del electrolito y la presencia de sustancias interferentes. Cada analito tiene distintas interferencias. Por último, se debe determinar la relación entre la absorbancia y la concentración. Esto se realiza por calibración con patrones de concentración conocida o por el método de las adiciones estándar. La longitud de la cubeta que se usa en la medición va a depender del analito que vayamos a medir, por lo que se recomienda revisar el manual. Dentro de la espectrofotometría tenemos el colorímetro que se calibra de la siguiente manera. Se ajusta el aparato a cero con agua destilada, se limpia la celda para evitar interferencias y se introduce en el espectrofotómetro. Si el aparato que se va a utilizar tiene las dos escalas, absorbancia y transmitancia, se ajustan las lecturas a 0 de absorbancia y 100% de transmitancia. La calibración para un espectrofotómetro UV-Vis se realiza basándonos en la ley de Lambert-Beer. Esta ley indica que cuando un haz de luz monocromática pasa a través de una solución transparente y colorida, la cantidad de luz absorbida por esta es directamente proporcional a su concentración. Se usa la siguiente ecuación, donde A es la absorbancia, epsilon es el coeficiente de absorcividad y varía para cada analito, C es la concentración de la sustancia y L es la longitud de la celda. Una serie de soluciones patrón del complejo hierro 2 a partir de fentrolina con una absorbancia de 0.203 se midieron a 510 nanómetros, obteniéndose las siguientes lecturas de absorbancia con su respectiva concentración, cuando se empleó una celda de 1 centímetro. Como se puede observar, el crecimiento es directamente proporcional entre la absorbancia y la concentración. Se puede realizar mediante la interpolación o mediante la fórmula. La fórmula es absorbancia es igual a epsilon, que es el coeficiente de extinción molar, por la concentración por la longitud de la celda. En este caso tendremos que despejar epsilon, que nos da un resultado de 0.82 litros sobre centímetros mol. Al conocer epsilon podemos ya reemplazar en la fórmula y nos da el valor de la concentración de 2.475 mol sobre litro. La concentración es de 2.475 mol litro cuando existe una absorbancia de 0.203 de hierro 2, aparte de 1.10 de fenantrolina. Cuerpo de agua, Laguna de Pisayambo. La Laguna de Pisayambo se encuentra en Ecuador, en la provincia de Tungurahua, a 40 kilómetros del cantón Píllaro. Se encuentra en el Parque Nacional Yanganates, alimentada por los ríos Roncador y Quiliupanga. Está a una altitud de 3.552 metros sobre el nivel del mar. Posee una temperatura ambiental entre 2 a 10 grados centígrados, con un ancho de 2.5 kilómetros y una longitud de 4 kilómetros. Con los resultados del laboratorio se estudió varios parámetros, según la TULSMA del libro cuarto, anexo 1.
de las aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico previo a su potabilización. Parámetro arsénico. Es un parámetro acreditado en el laboratorio Lancas y el costo es de 13.70. La muestra deberá recogerse con un recipiente de plástico o de vidrio lavado con ácido. Por cada recipiente se deberá recoger 500 ml de agua. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de un mes para llegar al laboratorio según las normas INE. El instrumento a utilizar es el espectrofotómetro de absorción molecular. El resultado generado por el laboratorio Lancas arrojó un resultado dentro de los LMP de arsénico en el agua según Tulsma. Debido a sus efectos tóxicos, los enlaces de arsénico inorgánico ocurren en las tierras naturalmente en pequeñas cantidades. La exposición de arsénico inorgánico puede causar irritación del estómago e intestinos, disminución de la producción de glóbulos rojos. Las interferencias son producidas por elementos que también forman hidruros como por ejemplo azufre, selenio, teluro. Además interfieren el hierro, cobre y nitrógeno. Conductividad eléctrica es un parámetro subcontratado no acreditado del laboratorio Lancas. El costo del parámetro es de $4.67. La conductividad eléctrica es un parámetro que se debe medir in situ, por lo que no se recomienda su traslado en forma de muestras. El instrumento a utilizar es el instrumento de conductividad autónomo. Análisis del analito. Enjuague la sonda de conductividad con la solución de cloruro de potasio. Ajuste la unidad en la que se desea medir la conductividad. Enjuague la sonda con una o más porciones de la muestra. Ajuste la temperatura final de una porción de la muestra a 25 grados centígrados. El resultado generado por el laboratorio Lancas nos arrojó que se encuentran dentro de los límites máximos permisibles de la conductividad eléctrica en el agua según las normas UNAS. La conductividad eléctrica del agua se presenta cuando ésta disuelve los iones presentes a su paso. Puede aumentar demasiado la tensión arterial y una tensión muy alta puede contribuir o provocar infartos de corazón o cerebrales. Puede deshidratar las plantas, en especial las susceptibles a la salinidad. El valor de la conductividad de la solución depende de la temperatura de la muestra en el momento de ejecutar la medición. Parámetro nitratos. Es un parámetro acreditado según el laboratorio Lancas. El costo del parámetro es de $7.13. La muestra deberá recogerse con un recipiente de plástico de vidrio. Por cada recipiente se deberá recoger 250 ml de agua. Para la preservación de la muestra se debe acidificar a un pH de 1 a 2 con ácido clorhídrico. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de 7 días para la llegada del laboratorio basándose en las normas INE. El instrumento a utilizar es el espectrofotómetro BIS modelo DR3900 de la longitud de onda de 507 nanómetros o de 520 nanómetros. El resultado generado por el laboratorio Lancas arrojó que se encuentra dentro de los del MP, según la Tulsma. El origen de los nitratos en aguas subterráneas es principalmente de actividades agrícolas, sistemas sépticos y almacenamiento de estiércol por actividad ganadera. Los niveles excesivos pueden provocar metahemoglobina y la enfermedad de los bebés azules. Son fuentes de interferencia el calcio, cloruro, hierro, férrico, nitratos, pH extremos, sustancias oxidantes y la luz solar directa. Parámetro nitritos. Es un parámetro acreditado según el laboratorio Lancas. La muestra deberá recogerse con un recipiente de plástico o un recipiente de vidrio. Por cada recipiente se deberá recoger 200 ml de agua. Para la preservación de la muestra se debe enfriar hasta 1 y 5 grados centígrados. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de 24 horas para la llegada del laboratorio basándose en las normas INE. El instrumento a utilizar es el colorímetro portátil o el espectrofotómetro BIS con una longitud de onda de 520 nanómetros o de 507.
El resultado generado por el laboratorio Lancas arrojó un resultado normal en los miligramos litro de nitritos en el agua según la TULMA. La contaminación de nitritos en aguas subterráneas es principalmente de origen antrópico, geológico y climático. Si los nitritos son ingeridos directamente, son capaces de transformar la hemoglobina y pueden causar metahemoglobinemia. Las interferencias, los iones auricos, bismuto, cúpricos, férricos, ferrosos, plomo, mercurio, plata, nitratos, sustancias oxidantes y reductoras y fuentes de la luz directa. Oxígeno disuelto. Es un parámetro acreditado según el laboratorio Lancas. Tiene un valor de $14.16. La muestra deberá recogerse en una botella Winkler previamente lavada con agua destilada, 300 ml de capacidad, y llenar la botella hasta rebosar, aproximadamente 10 segundos sin permitir la entrada de aire. Para la preservación de la muestra se debe tapar inmediatamente para evitar formación de burbujas. El tiempo de conservación de la muestra es de hasta 24 horas según las normas CINE. El instrumento a utilizar es la membrana de electrodo sensible al oxígeno. El resultado generado por el laboratorio Lancas arrojó un resultado superior a la norma establecida en la TULMA. El bajo porcentaje de oxígeno disuelto en el agua pudo deberse por el aumento de la temperatura en el ambiente en el sector de la laguna. El agua sufre un proceso de eutrofización, haciéndola no consumible para el hombre, causando el desarrollo de bacterias anaerobias. Las interferencias es el sulfuro de hierro. Es un gas que se puede interferir en la toma de la muestra, ya que tiende a disminuir la sensibilidad de la celda, que es una parte del instrumento. Parámetro cromo. Es un parámetro acreditado fuera de alcance en el laboratorio Lancas y el costo es de 11,54 centavos de dólar. Protocolo de muestreo. La muestra deberá recogerse con un recipiente de plástico o vidrio lavado con ácido. Por cada recipiente se deberá recoger 100 mililitros de agua. Para la preservación de la muestra se debe acidificar a un pH entre 1 a 2 con ácido nítrico. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de un mes para la llegada al laboratorio. Las muestras pueden ser almacenadas hasta un máximo de 6 meses, basándose según las disposiciones INE. El instrumento a utilizar es el espectrofotómetro de absorción atómica, con una longitud de onda de 357,6 nanómetros. El resultado arrojado por el laboratorio Lancas nos dice que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles, según la TULMA. El cromo se encuentra en estado natural en las aguas subterráneas, siendo un contaminante natural que nace en las fuentes de agua de los páramos de nuestro país. La exposición al cromo puede ocasionar erupciones cutáneas y en altas concentraciones puede llegar a dosis tóxicas. Las fuentes que causan interferencia en su análisis son el vanadio y el hierro, en concentraciones mayores, las cuales pueden ocasionar una coloración amarilla, interfiriendo en la determinación del cromo. Parámetro fosfatos. Es un parámetro acreditado en el laboratorio Lancas y el costo es de 8,02 centavos de dólar. Protocolo de muestreo. La muestra deberá recogerse en un recipiente de plástico o de vidrio borosilicatado. Por cada recipiente se deberá recoger 250 mililitros de agua. Para la preservación de la muestra se debe congelar a 20 grados centígrados y acidificar a un pH entre 1 a 2 con ácido sulfúrico. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de un mes para la llegada al laboratorio. Las muestras pueden ser almacenadas hasta un máximo de 6 meses, basándose en las disposiciones INE. El instrumento a utilizar es el digestor K-Block estándar. El resultado por el laboratorio Lancas arrojó un resultado que no se encuentra dentro de los límites máximos permisibles, según la TULMA. El fósforo total alcanza el cuerpo de agua. Los procesos físico-químicos y biológicos en los sedimentos actúan simultáneamente y regulan la solubilidad del fósforo, que a su vez afecta el agua superficial. Los altos niveles de fosfatos en el agua, al beberla, pueden provocar problemas digestivos, daño renal y la osteoporosis. Puede causar interferencia si la turbidez es muy alta y es necesario filtrar la muestra. Esta deberá hacerse solo después de la digestión. Parámetro turbidez. Es un parámetro acreditado en el laboratorio Lancas y su costo es de 4,32 centavos de dólar. Protocolo de muestreo. La muestra deberá recogerse en un recipiente de plástico o vidrio.
Por cada recipiente se deberá recoger 100 mililitros de agua. Para la preservación de la muestra se deberá enfriar entre 1 o 5 grados centígrados. El tiempo de conservación de la muestra tiene un máximo de 24 horas para su llegada al laboratorio. Para mantener las muestras se las debe almacenar en la oscuridad, basándose en las disposiciones INE. El instrumento a utilizar es el nefelómetro infrarrojo TB300IR, el cual se cuenta con un pico espectral de 400 a 600 nanómetros. El resultado arrojado por el laboratorio Lancaster nos dice que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles, según la TULSMA. Los elevados niveles de Turbidex pueden proteger a los microorganismos de los efectos de la desinfección, estimular la proliferación de bacterias y aumentar la demanda de cloro. Puede ocasionar grandes problemas en la salud, como enfermedades gastrointestinales, además de presentar síntomas como diarrea y vómitos. Algunas fuentes de interferencia son si la celda se encuentra sucia o si hay presencia de burbujas de aire. Se podrá dar resultados falsos, además de la presencia de sustancias disueltas causantes de color que absorben la luz, pueden causar una interferencia negativa. Parámetros sólidos suspendidos. Es un parámetro acreditado en el laboratorio Lancaster y su costo es de 6,21 centavos de dólar. Protocolo de muestreo. Se debe tomar la muestra en tal forma que no contenga partículas flotantes grandes o aglomerados sumergidos de materiales no homogéneos. Se debe utilizar frascos plásticos de polipropileno de por lo menos 500 mililitros de capacidad. Para preservar la muestra, se deberá refrigerar a 4 grados centígrados hasta su análisis, para así minimizar la descomposición de los sólidos. Antes del análisis, la muestra deberá estar a una temperatura ambiente y se debe efectuar dentro de los 7 días de haberse tomado la muestra. Las muestras pueden ser almacenadas hasta un máximo de 6 meses, basándose en las disposiciones INE. El instrumento a utilizar es el espectrofotómetro, con una longitud de onda de 610 nanómetros. El resultado generado por el laboratorio Lancaster indica una concentración normal de sólidos suspendidos en el agua, según la TULSMA. Las aguas crudas naturales contienen 3 tipos de sólidos no sedimentales suspendidos, coloidales y disueltos. Los sólidos suspendidos son transportados gracias a la acción de arrastre y soporte del movimiento del agua. Proveen superficies de absorción para agentes químicos y biológicos, siendo un medio de cultivo para agentes y vectores biológicos. Las fuentes que causan interferencia son las partículas gruesas flotantes y los aglomerados sumergidos, debido a que un residuo excesivo en el filtro puede formar una costra que impide el paso del agua. Parámetro coliformes fecales. Es un parámetro acreditado en el laboratorio Lancaster y su costo es de 14,80 centavos de dólar. Protocolo de muestreo. La muestra deberá recogerse en un recipiente estéril. Por cada recipiente se deberá recoger 500 mililitros de agua. Para la preservación de la muestra se debe refrigerar entre 2 o 5 grados centígrados. El tiempo de conservación de la muestra es de 8 horas y se aplica para el agua potable, superficial, de pozo y lodos. Para aguas clorinadas o bromatadas, la muestra se debe recoger en un frasco que contenga tiosulfato de sodio a 0,1 centímetros cúbicos de una solución al 10% de dionito de sodio, esto por cada 125 centímetros cúbicos de muestra. Para aguas con altas concentraciones de metales, se debe adicionar 0,3 centímetros cúbicos de esta al 15% por cada 500 centímetros de muestra, según las disposiciones INE. El instrumento a utilizar es el Thermo Scientific TM y el tubo de fermentación grande, de 17 por 459,3 pies. El resultado por el laboratorio Lancaster arrojó que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles, según la TULSMA. El parámetro coliformes fecales se encuentra en el agua en la laguna debido a la presencia de la fauna en el lugar y por la escorrentía que se genera en el lugar. Las coliformes fecales son una de las principales causas de diarrea infantil y además puede ocasionar fuertes infecciones causando fiebres agudas. Las fuentes que causan interferencia son algunas fallas en el proceso de esterilización del material durante la toma y transporte de la muestra y la exposición a ambientes contaminados durante la toma de la muestra. Importancia. El suelo también utiliza esta forma de medición para indicar el grado de alcalinidad o acidez de sustrato en función del grado de concentración de iones de hidrógeno que presenta cada tipo de suelo. Uno de los más importantes deriva del hecho de que las plantas tan solo pueden absorber los minerales disueltos en el agua,
mientras que la variación de pH modifica el grado de solubilidad de los minerales. Consecuencias negativas por exceder los LMP. El pH del suelo se mide de valores de 0 a 14 según qué valor tenga nuestro suelo. Suelo ácido pH menor a 6.5 presenta carencia de calcio y magnesio. Suelo neutro pH entre 6.6 y 7.5 son ideales para el aprovechamiento de las plantas. Suelo básico pH mayor a 7.5 presencia elevada de calcio. Según la normativa TUSMA, el pH normal para un suelo agrícola es de 6 a 8. Esto podemos verificarlo en el libro sexto anexo 3 de la normativa. Método electroanalítico. Importancia. El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. En general se usa para expresar la intensidad de la condición ácida o la alcalinidad de una solución, sin que esto quiera decir que mide la acidez total o la alcalinidad total. Instrumento medidor de pH de suelo modelo PCE pH 20S. La calibración se da de igual manera que el pH para el agua, bien sea automática o manual para su buen funcionamiento. El muestreo se da en campo. El procedimiento: seleccionar un lugar adecuado para medir el pH, hacer un surco con una profundidad media con la ayuda de un barreno para mayor exactitud. Regar un poco de agua, se introduce un medidor y se anota la lectura de pH y limpiar de cualquier impureza para mayor mantenimiento del equipo. La conductividad eléctrica es importante, ya que indica el contenido de sal existente en el suelo. Se puede usarla para estimar si hay exceso de sales en el suelo. Sin embargo, esto no implica exactamente qué sales y qué nutrientes están presentes. Está influenciada por las diferentes propiedades físicas y químicas del suelo, aumentando a medida que el suelo contenga mayor contenido de humedad, mayor contenido de sales disueltas y textura fina. Para determinar la calidad del suelo se utilizaron los datos establecidos según el libro sexto, anexo 3 de la TUSMA, los cuales se observan en la siguiente tabla. El sobrepasar los límites máximos permisibles traerá como consecuencia una disminución del rendimiento productivo, ya que la planta tendrá que esforzarse más para poder absorber los nutrientes del suelo. El método a utilizar es el método directo, el cual consiste: primero, se debe calibrar el equipo en una solución de valor de 1413 microsienes por centímetro. Segundo, se debe colocar la punta del equipo en el recipiente y procurar no moverlo. Tercero, con la ayuda de un destornillador, ajustar la lectura que aparece en la pantalla a un valor de 1,41 milisieverts por centímetro. Para la medición en el campo, solamente se debe encender el equipo y posteriormente enterrar la punta sensora en la muestra del suelo, la cual deberá contener cierta humedad para que se pueda realizar la lectura de conductividad. La unidad de medida varía, aunque según la TUSMA, el valor de la conductividad eléctrica se debe medir en milimohms sobre centímetro. El fósforo se encuentra en el suelo en compuestos orgánicos y en minerales. Es uno de los macronutrientes esenciales para el crecimiento vegetal. Es necesario un adecuado suplemento de fósforo en el suelo. Una planta con cantidad correcta de fósforo crecerá vigorosamente y madurará más temprano que otras plantas que carecen del mismo. La falta de este nutriente produce un crecimiento raquítico, falta de frutos o flores y las hojas pueden ser más verdes o violetas. Los niveles normales de fósforo en los suelos dependen del uso que se les dé. Según Espinosa 2012, los niveles para suelos de cultivos agronómicos y pastos debe ser de 36 partes por millón, para suelos frutales debe ser de 25 partes por millón y para suelos destinados a la producción de vegetales debe ser de 74 partes por millón. Sin embargo, el autor presenta una tabla con los rangos de concentración de nutrientes en el suelo. En esta tabla se puede observar que el nivel de fósforo es muy bajo cuando existen menos de 16 partes por millón y existe un exceso cuando está sobre los 50 partes por millón. Alcanzar un exceso de fósforo es complicado ya que es un elemento que no se retiene en el suelo con facilidad y que es fácilmente lavable, aunque la incorporación descontrolada de fertilizantes sumada a la precipitación pueden apoyar a la eutrofización de fuentes hídricas cercanas. El exceso de fósforo afecta a la planta impidiéndole absorber nutrientes como el zinc, cobre, calcio y manganeso. Es importante determinar la cantidad de fósforo para conocer la calidad de los suelos para uso forestal, agrícola o ganadero. Para este método vamos a utilizar un frasco de agitado, nave para pesar el suelo, balanza, muestra, embudo, matraz, agua destilada y papel filtro. Los reactivos son solución extractora compuesta de fluoruro de amonio con ácido clorhídrico y un reactivo de colorimetría. El equipo es un espectrofotómetro. Las muestras recolectadas se deben colocar en una bolsa plástica con una etiqueta. La muestra se muele y se seca. Se pesan 3.56 gramos de suelo. Se colocan en un frasco de agitado. En los frascos de agitación se agrega una solución extractora para liberar el fósforo del suelo. Agitamos los frascos con las muestras, filtramos la solución con papel filtro en el embudo para separar el suelo de la solución que contiene el fósforo. En matraces aforados de 50 ml se agrega 8 ml de reactivo de colorimetría. Se toman 10 ml de la solución que contiene el fósforo y la colocamos en los matraces aforados.
Completamos los matraces con agua destilada y mezclamos. Esperamos 45 minutos. Se pueden observar los diferentes colores. Mientras más azul, mayor concentración de fósforos. Leemos las muestras en el espectrofotómetro y anotamos el valor en partes por millón. Importancia de la materia orgánica. Mejora las condiciones físicas del suelo y la capacidad de intercambio de minerales. Métodos. Método de Walkley y Black. Método colorimétrico. Determinación gravimétrica de carbono. Método de Walkley y Black. Materiales directivos. Materiales. Balanza analítica Mettler H35. Mesa de trabajo con superficie aislante. Estufa controlada. Reactivos. Ácido fosfórico al 85% grado analítico, ácido fosfórico de grado técnico, ácido fosfórico de grado analítico concentrado al 96%, ácido fosfórico para análisis de rutina. Solución de un normal de dicromato de potasio y una solución indicadora. Toma de la muestra. Tomar la muestra mediante una perforación entre 10 a 20 centímetros de profundidad. Cernir la muestra. Guarde y etiquete la muestra en bolsas. Cada bolsa debe contener 500 ml. Evite la exposición directa al sol. Procedimiento. Coloque 3 gramos de la muestra en un Erlenmeyer de 500 ml, añada 10 ml de dicromato de potasio de un normal, añada 20 ml de ácido sulfúrico, deje reposar media hora y agregue 150 ml de agua. Agregue 10 ml de ácido fosfórico al 85% y 0,5 ml de indicador. Titule los blancos con una solución ferrosa para conocer la normalidad del sulfato ferroso. Fíjese la coloración azul o verde de titulado. Titule la muestra y pase los resultados a la fórmula. El porcentaje de materia orgánica es igual a la constante K por B menos M por N sobre el peso de la muestra en gramos. Para determinar la normal de la solución ferrosa es igual a mililitros del dicromato de potasio de un normal añadidos sobre los mililitros de la solución ferrosa gastada. Se ha tomado una muestra del suelo de la parroquia a la que se caracteriza por su expansión agrícola. Determinará el porcentaje de materia orgánica por el método de Walkley y Black. Una vez en el laboratorio, se arrojaron los siguientes datos. El volumen del dicromato de potasio utilizado es de 10 ml, la solución ferrosa para la muestra fue de 17.8 ml y el volumen de la solución ferrosa para los blancos fue de 24 ml. Determinar la normalidad de la solución ferrosa y el porcentaje de la materia orgánica en este suelo. En la aplicación de la primera fórmula, nos sale la normalidad de la solución ferrosa de 0.56 normal. Aplicando la fórmula del porcentaje de la materia orgánica, nos sale un total de 0.46. Según la tabla originada por Calvo en el año 2017 en la determinación de calidad de suelos agrícolas, nos dice que nuestro valor está menor a 1, que es un porcentaje muy bajo, que es característica de los suelos agrícolas con una explotación a gran escala. Evaluación de la calidad del aire. Fuentes fijas. Son aquellas fuentes de emisiones que se localizan en un punto determinado y fuentes móviles son aquellas de una fuente móvil, automotores, generando grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Equipos para la medición. Fuentes fijas se utiliza el Testo 350, fuentes móviles se utiliza ABL-Ditest Gas 1000 para gasolina y ABL-Dismog 480 BTO pasímetro para diésel. Funcionamiento del Testo 350. Comprobar que todos los componentes del sistema estén conectados, comprobar que todas las sondas necesarias estén conectadas y comprobar que los componentes del sistema tengan alimentación de corriente. 1. Prendemos el equipo y observamos si está activado el lugar de medición correcta. 2. Ingresamos al menú principal y en aplicaciones seleccionamos el tipo de fuente. 3. Se inicia la encerada del equipo y seleccionamos el tipo de combustible. 4. Tras la selección del modo de combustible esperamos que el equipo procese los datos. 5. Guardamos los valores medidos de una vez finalizada la medición. 6. Los valores pueden ser impresos por medio de Bluetooth. La normativa aplicable para fuentes fijas es el libro sexto anexo 3 de la Tullman. Como podemos ver en las imágenes, tenemos unos pequeños ejemplos, la tabla 2 y la tabla 6. Ejemplo: identificación de los contaminantes atmosféricos emitidos por fuentes fijas en la elaboración de alfarería en la parroquia de La Victoria del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, donde se determinaron los siguientes resultados. Para monóxido de carbono, existe 4.324.32 miligramos sobre metro cúbico y la Tullman marca 1800, no cumple. Óxido de nitrógeno,
marca 900 miligramos sobre metro cúbico y la Tullman marca 900, sí cumple. Funcionamiento del ABL Ditest Gas 1000. Comprobar que todos los componentes del sistema estén conectados, ajuste la longitud de las mangueras, cambiar los filtros de carbón activado antes de realizar el test. Una vez conectado todas las conexiones necesarias, puede utilizarse para la medición de gases emitidos por la gasolina y conectado al ABL Dismog 480BT podemos medir el diésel. 1. Prendemos todos los componentes del equipo asegurándonos de todas las conexiones estén bien instaladas. 2. Ingresamos al sistema de diagnóstico DSS. 3. Verificar que las líneas superiores estén vacías antes de iniciar las pruebas. 4. Dar clic en gestión de clientes y rellenar los datos personales y del vehículo. 5. Se da paso a la prueba de emisiones colocando la sonda en el tubo de escape y los datos se muestran en la pantalla inferior. 6. La sonda no debe permanecer más de 80 segundos en los tubos de escape del automotor. 7. Dar clic en la pestaña Análisis de gases en la parte superior derecha. 8. Escogemos el test que se va a realizar y lo seleccionamos. 9. Esperamos la fase de estabilización y presionamos F8 para empezar el test. Los datos pueden ser impresos para su posterior análisis y comprobación mediante la ley. La normativa para interpretar el resultado. Se utiliza la INEM 2204 del año 2000 para las emisiones a gasolina. En las siguientes imágenes podemos ver unos ejemplos de la tabla 1 y tabla 2. Funcionamiento del ABL Dismog 480BT opacímetro. 1. Prendemos todos los componentes del equipo asegurándonos que las conexiones estén bien instaladas. 2. Conectamos al procesador ABL Ditest Gas 1000. 3. Introducimos la sonda en los tubos de escape a diésel y repetimos el proceso anterior. Los resultados serán comprobados con la normativa. La normativa es INEM 2207 del año 2002 para las emisiones a diésel. Como podemos observar en la imagen tenemos la tabla 2. Ejemplo, determinación de los contaminantes en fuentes móviles producto de la combustión del parque automotor a diésel en el casco urbano de la ciudad de Latacunga de la parroquia San Buenaventura. En la gráfica se puede observar que mediante la aplicación de la normativa INEM 2207 existe el 50% de los automóviles medidos que no cumplen la normativa y el otro 50% que están cumpliendo los límites máximos permisibles. Índice de calidad de aire. El valor de índice de calidad de aire ICA se mide en una escala que va de 0 a 500 y que establece 6 categorías de peligrosidad, de modo que cuando mayor sea el índice, peor será la calidad de aire. Tenemos buena, color verde, de 0 a 50, moderada, color amarillo, de 51 a 100, dañina a la salud para grupos sensibles, color naranja, de 101 a 150, dañina a la salud, de color rojo, de 151 a 200, muy dañina a la salud, color morado, 201 a 300 y peligrosa, color marrón, superior a los 300. En este índice tenemos partículas en suspensión PM2.5 y PM10, ozono troposférico 3, dióxido de nitrógeno NO2 y dióxido de azufre SO2. ¿Cómo medir la calidad de aire? Necesitaremos una ecuación donde IP es el índice de contaminante, BPHI punto de corte mayor, BPLO punto de corte menor, IHI índice alto, ILO índice bajo y CP concentración medida para el contaminante. Ejercicio. Determine el estado de calidad de aire a partir del registro de 54.8 microgramos sobre metro cúbico de PM2.5 proveniente de una estación de monitoreo de la calidad de aire. Paso 1. Registrar la concentración del contaminante, en este caso sería 54.8. Paso 2. Ubicamos los valores que necesitamos con relación a la ecuación en la tabla. Ubicamos la columna PM2.5 con las unidades correspondientes. Ubicamos el rango 54.8 que está entre 35.5 y 55.4 que nos da un ICA de 101 a 150. Paso 3.
Con los datos ya recolectados podemos reemplazarlos en la ecuación. Y paso 4, ya calculada la ecuación obtenemos el resultado y lo interpretamos. En este caso sería un IP de 148.42 microgramos sobre metro cúbico. Según la tabla, el índice de calidad del aire corresponde al color naranja, que es dañina para la salud de grupos sensibles. El índice de calidad de agua es una evaluación de la naturaleza química, física y biológica del agua en relación con la calidad natural, los efectos humanos y usos posibles. Existe un índice de calidad del agua diferente para cada tipo de agua del que se desee conocer la calidad. De esta manera, los parámetros necesarios en cada índice de calidad van a variar. El índice de calidad del agua indica el grado de contaminación del agua a la fecha del muestreo y está expresado como porcentaje de agua pura. El agua altamente contaminada tendrá un ICA aproximado de 0% y el agua en excelentes condiciones tendrá un ICA aproximado de 100%. Este índice permite mostrar la variación espacial y temporal de la calidad del agua. Es útil en la evaluación de la calidad del agua para usos generales y además es un método simple, conciso y válido para expresar la importancia de los datos generados regularmente en el laboratorio. Sin embargo, este índice tiene algunas limitaciones como por ejemplo, no proporciona información completa sobre la calidad del agua, no permite evaluar los riesgos presentes en el agua, no es de aplicación universal debido a las diferentes condiciones ambientales que presentan las cuencas de una región a otra, y se basa en generalizaciones conceptuales que no son de aplicación universal. El índice de calidad del agua presentado por la National Sanitation Foundation (NSF) es usado en diferentes fuentes superficiales para la producción de agua de consumo humano y debemos aplicar la siguiente ecuación, donde WKI es el índice de calidad del agua, SI es el subíndice del parámetro y W es la ponderación del parámetro que va entre 1 a 0. Para la determinación del índice son necesarios 9 parámetros establecidos. Vamos a calcular el índice de calidad del agua en un ejemplo práctico. El agua de la laguna de Pisayambo se usa para el consumo humano. Los resultados de las muestras tomadas han arrojado los siguientes valores. Determinamos el SI de cada parámetro basándonos en la gráfica. Por ejemplo, si el valor de coliformes fecales es de 1.8 unidades formadoras de colonia sobre 100 ml, ubicamos el 1.8 en el eje de las X y trazamos una línea recta vertical hasta que intercepte en la gráfica. Luego trazamos una línea recta horizontal hasta el eje de las Y para determinar el valor del SI. Las coliformes fecales tienen un SI de 92. Ahora realizamos lo mismo para los parámetros de pH, de BO5, nitratos, fosfatos, temperatura, turbidez, sólidos disueltos totales y oxígeno disuelto. Para obtener el valor de W nos guiamos de la siguiente tabla. Ahora intercambiamos los datos que tenemos en la ecuación. El valor es de 72.98. Este valor lo comparamos con la siguiente tabla, por lo que el resultado nos indica que el agua de la laguna de Pisayambo tiene una buena calidad. El índice de calidad del agua también se puede determinar de una manera más sencilla mediante calculadoras que encontramos en el internet.